En esta lección vamos a comenzar con el tema de los deployments. Hasta este momento hemos visto qué es un pod, cómo se ejecuta un pod y claro, cuál es la analogía de este pod en relación a sus contenedores en sí. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad un pod muere? ¿Cómo podemos hacer que nuestra aplicación persista? ¿Cómo hacemos que el mismo pod vuelva a crearse una y otra vez sin intervención humana? Es ahí donde entran unos conceptos llamados workloads o cargas de trabajo en Kubernetes. El primero de ellos es el deployment. Un deployment es una forma de gestionar pods de manera declarativa en el cual definimos el estado deseado de nuestra aplicación y Kubernetes se encargará de crear y mantener los pods hasta que coincidan con el estado deseado. Es decir, que yo puedo decirle a Kubernetes, yo quiero por medio de un deployment tener 5 versiones de mi frontend y si por alguna razón alguien o el sistema o mi persona en sí elimina una de esas aplicaciones, Kubernetes es suficientemente inteligente para decir, ok, a mí me dijeron que tenía que tener 5, 4, por ende volveré a crear otro para que siempre se mantenga el estado deseado que son 5. Puede usar un deployment para desplegar una aplicación y actualizarla sin tiempo de inactividad. También facilita la gestión de réplicas de pods, asegurando que siempre haya un número específico de réplicas en ejecución. Entonces el concepto de réplicas acá es casi que la mayor ventaja de usar deployments porque le estamos delegando la gestión de los pods al componente en sí. Piensa en un deployment como un equipo Pokémon bien entrenado. Si tu objetivo es tener siempre 3 Pikachu funcionando en equipo, en este caso serían 3 réplicas de un pod, el deployment se asegura de que tenga siempre estos 3 Pikachus para la batalla, reemplazando automáticamente a cualquier Pikachu que sea derrotado. Es decir, siempre vas a tener una versión de tu pod, ya sea que sea apagado, destruido. En este caso, un Pokémon, si es derrotado, siempre vamos a tener una versión nueva de este pod o de este Pokémon en sí, hablándolo bajo esta analogía. Ahora, ¿qué es lo siguiente a realizar? Vamos a comenzar lo más fácil sería ver el ejemplo, porque creo que es lo que termina amarrar el concepto como tal. Estamos en nuestra terminal y vamos a recrear un pod. Vamos a escribir kubectl get pods. Tenemos ahí uno que se llama Falcon, vamos a eliminarlo para ver el ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago esto? Esto puede pasar, aquí este puede ser mi frontend y alguien puede venir y hacer esto. O no, se cayó, ¿qué hacemos con nuestra aplicación? Ok, llamemos al developer, llamemos al DevOps para que lo arregle. Ok, pero eso es una tarea muy básica, ¿verdad? Prácticamente. No es correcto que alguien elimine cosas sin alguna razón, pero puede pasar, o el mismo sistema, o que crashó la unidad, o el node necesita más memoria, por ende todos los pods están descontrolados, etcétera. Se volvió un desastre porque no hay CPU, no hay memoria, puede pasar. Ahora, ¿cómo delegamos la creación de esto? Prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo lo manejamos? Vamos a trabajar con el concepto de Create Deployment. En este caso, si vemos la documentación, me indica todos los diferentes comandos que puedo tener. La forma, de nuevo, imperativa del proceso. Acá, la que más me interesa para iniciar es usar este comando de acá. Vamos a hacer un clear. Vamos a hacer lo siguiente. Al deployment le vamos a colocar un nombre. Se llama en este caso Falcon Deployed. Y le decimos que vamos a tener 3 pods de tipo Nginx. Siempre, este deployment se va a encargar de hacer eso. Siempre lo va a manejar y lo va a tener de esta forma. Vamos a usar el dry round client para, yo puedo correr este comando y listo, ya se crea todo. Vamos a hacerlo para no confundirnos. Dice que el deployment está creado, kubectl get deployment y me indica el nombre del deployment, los que están ready. Acordémonos que son en realidad 3 pods y cada pod tiene un contenedor en sí. Acá me indica cuántos están corriendo y cuántos ya están listos, los disponibles y hace cuánto se crearon. También podemos hacerle un describe al deployment
justamente igual que los pods, para poder ver la información respectiva, los eventos que han sucedido, etcétera. Algo importante, de momento, no nos vamos a meter mucho en ese aspecto, es la estrategia de actualización. Acá me dice que está manejando 25% en availability y un 25% también para todo lo que es la parte de inactividad. Pero vamos a paso, no nos vamos a complicar de momento. Lo más relevante acá es ver que estamos viendo la cantidad de pods deseados, la actualización y la cantidad que está disponible y la cantidad que no está disponible. Eso también es muy importante. ¿Cómo se ha logrado esto? Esto se ha logrado gracias a algo que se llama réplicas. Un réplica set es un controlador que nos permite a nosotros estar chequeando siempre y creando la cantidad de pods que queremos asociada a un deployment en sí. Eso ya la nueva versión de Kubernetes, el réplica, viene incluido dentro del deployment. Vamos a eliminar el deployment. Falcon deployed, si no me equivoco. Listo. Y vamos a volver a crearlo, pero de forma declarativa, para que ustedes puedan ver o podamos ver cómo es el proceso. Entonces vamos a escribir aquí deployment.yaml nano. Yo soy muy fanático de usar la consola. Usted puede usar también su Visual Studio Code o lo que usted prefiera, pero casi que me da pereza estar cambiándome de la consola a Visual Studio, aunque puedo tener todo en Visual Studio también, pero ya me familiaricé mucho con la consola, así que queda a libertad de cada uno. Acá ya me indica la forma declarativa, me dice que es tipo kind deployment, los labels por defecto, esta es la parte interesante, la cantidad de réplicas, también los match labels, el template, y acá viene la parte de los containers, donde estoy especificándole cuál es la imagen y cuál es el nombre de cada uno de estos. Muy bien, solo hemos visto el deployment, pero no hemos visto los pods. kubectl applied, vamos a aplicarlo, el deployment, listo, kubectl get pods, y acá están, sale el nombre con el nombre del pod, del deployment como tal, y un consecutivo. ¿Qué pasa? Aquí viene la maravilla. Si yo vengo y elimino un pod asociado a un deployment, por supuesto, vamos a eliminarlo, vemos inmediatamente que se ha levantado en 2 segundos, volvió a levantarlo. Por aquello de los que son como yo, que no creen, hasta poder ver, vamos a volverlo a hacer. Vamos a eliminar el que termina en 9G. Listo, ya no está 9G. Hace 44 segundos, más bien hace 2 segundos volvió a levantar otro. Es decir, con los deployments nosotros tenemos la opción de manejar los pods con el estado deseado que nosotros queramos manejar. No importa cuántas veces alguien los destruya, siempre se van a crear gracias al réplica controller que está añadido al deployment. Esto es una de las funcionalidades que ningún otro framework tiene, ¿verdad? En relación a contenedores, usted directamente en Docker no lo puede hacer, pero acá con Kubernetes te administra estos contenedores para que usted solo se preocupe por el desarrollo de las aplicaciones. Por eso es la importancia de la orquestación como tal. Voy a eliminar también un archivo que se llama acá deployment, que no lo necesito. ¿Cómo puedo actualizar también un deployment? Fácil, edit, deployment, Falcon deployed. Me sale toda esta información. No es como muy agradable modificarlo desde acá, pero también se puede hacer desde el archivo YAML prácticamente. Entonces, yo podría venir acá a decir que quiero 4 réplicas. Voy a indicarle que necesito 4 réplicas. Ups. Vamos a salirnos mejor de esta terminal porque me está dando unos errores. No se salvó nada. Vamos a hacerlo de la forma más práctica. Entonces, la forma más práctica es kubectl get
deployment. No hubiera borrado mejor el YAML, pero bueno, ya lo eliminé. Entonces get deployment y acá le colocamos file-cont deployed, le decimos que YAML lo pasamos como deployed.yaml, nano deployed. De hecho, esta es como la forma más fácil de poder actualizar sin hacer el edit. 4. Esto no lo actualiza automáticamente, ¿verdad? Eso solo estoy actualizando el YAML. Yo tengo que aplicar el archivo para que se vean reflejados los componentes. En algunos de los casos no se permite recrear como un pod en sí, pero cuando sí podemos hacer esto de reapplied o replace un file para actualizar de nuevo el componente como tal, ¿verdad? En este caso ahora hay 4. ¿Por qué? Porque hice una actualización del archivo. De nuevo, eso es un archivo. Cambiarlo no significa que se actualiza todo de nuevo, ¿verdad? Hay que volverlo a aplicar. Esto es inmutable. Es mutable, pero se tiene que cambiar el archivo y aplicar el cambio. Bien, listo. También podríamos eliminar por medio del archivo. ¿Cuántos deployments tenemos? Ya no tenemos ninguno. Listo, hemos logrado hasta el momento la misión de poder entender qué es un deployment, sabiendo que el deployment se va a encargar de administrar el estado de los pods. Podemos delegárselos y él va a estar pendiente de sus réplicas, de sus actualizaciones y de cómo se comporta. Ahora, en la próxima lección vamos a entender cómo funciona la estrategia de actualización, principalmente en imágenes, que es un rolling update, por ejemplo, y cuáles estrategias también tienen los deployments sobre este tema.